Muchas obras de diferentes interpretaciones se han escrito sobre el tema del alzamiento campesino indígena de 1932. La razón no obedece solo a aquel impacto que tuvo para El Salvador, sino porque se percibió como el primer alzamiento popular en Latinoamérica conducido por el comunismo internacional. Con el tiempo que separa el presente de aquellos hechos y gracias a numerosas investigaciones, se puede hacer ahora un balance sereno, aún admitiendo que quedan preguntas pendientes que no se han podido resolver. Los hechos son los siguientes. Hacia la medianoche del 22 de enero de 1932, en varias regiones del occidente del país se alzaron miles de campesinos e indígenas. Armados, principalmente con machetes, atacaron poblados, haciendas e instalaciones militares. En algunas partes como Huayúa, Nahuizalco, Izalco y Tacuba lograron controlar la totalidad de la población. En otros lugares como en Aguachapán, Santa Tecla y Sonsonate fallaron en su intento de capturar los cuarteles. Días antes, en varias plazas militares de la capital se habían detectado intentos de insubordinación de la tropa, los cuales fueron controlados. Las acciones rebeldes en el occidente estuvieron acompañadas de notorias ejecuciones, sobre todo de funcionarios locales y comerciantes. La reacción del gobierno fue inmediata, ya que recuperó el control total del territorio en pocos días. En este etnocidio, el empleo de armamento superior fue el elemento decisivo en la confrontación, y los relatos cuentan las oleadas de indígenas barridos por las ametralladoras. Enseguida se dio una severísima represión ejecutada por unidades del ejército, de la policía, de la Guardia Nacional y voluntarios organizados en guardias cívicas. Las víctimas de la matanza se contaron por miles, sin que se haya podido establecer hasta ahora una cifra exacta. Diversas estimaciones de los autores oscilan entre 7.000 a más de 25.000 personas. Por supuesto, la mayoría de los muertos fueron indígenas y campesinos sublevados. Por el lado de las fuerzas del gobierno fueron pocas las víctimas. Una publicación periodística del 6 de febrero de 1932 únicamente habló de 9 muertos de la Guardia Nacional y 10 más que resultaron heridos. Quedan en el anonimato las bajas del ejército y de la denominada Guardia Cívica, que eran milicias de la oligarquía y de capas medias urbanas que obedecían órdenes de oficiales de la Fuerza Armada, de modo que si el ejército y la Guardia Cívica no estuvieron como simples espectadores, no es del todo posible que sus miembros salieran ilesos. Los especialistas sobre el tema consideran que fueron varias las causas del alzamiento. Para algunos autores, el despojo de tierras en 1881 y 1882, cuando el Estado decretó la abolición de las tierras ejidales y comunales para favorecer la propiedad individual, afectó a muchas comunidades indígenas y creó el descontento. Esta causa se conoce como el malestar agrario. Y para otros, el problema étnico, es decir, la profunda distancia entre indígenas y ladinos desde los tiempos de la colonia fue determinante. Los indígenas acumularon por años un fuerte resentimiento que explotó como una bomba al producirse el levantamiento. En estos casos, no se miden en absoluto las consecuencias. Un tercer punto de vista sostiene que hubo dos movimientos paralelos: una insurrección campesino-indígena espontánea y una conspiración comunista en función de la toma de poder.
la conspiración comunista obedecía a una estrategia basada en el socialismo científico, en la cual el papel del Partido Comunista en la insurrección queda bastante disminuido, pues este era muy pequeño y de reciente creación y sumamente dividido por discrepancias internas. Esta gama de factores, más la crisis de desempleo generada por la estrepitosa baja de los precios de café a raíz de la caída de la bolsa de valores en Nueva York en 1929, produjo un hecho sin paralelo en la historia de El Salvador y de Latinoamérica. Con el recuento anterior, queda en evidencia que sobre los sucesos del 32 no hay a la fecha una sola interpretación, sino diversas, cada una de ellas enfatizando aspectos claves, como lo fue el despojo de tierras durante la segunda mitad del siglo XIX, o el factor del resentimiento étnico que se vino acumulando desde los viejos tiempos de la colonia, o la importancia o no del Partido Comunista en la planificación de los hechos. Con seguridad, los trabajos de investigación al respecto continuarán debido a lo trascendental sucedido por el ocultamiento de los hechos que el gobierno de turno hizo en su momento. Unido a lo anterior, se presentó la extraordinaria actividad del movimiento comunista alimentado por la frustración de las ofertas no cumplidas de gobiernos y partidos. Los líderes comunistas dirigidos por Agustín Farabundo Martí habían desarrollado una organización que, sin estar sólidamente estructurada y sin contar con un programa de gobierno coherente, logró canalizar las demandas más radicales de la población. Dadas las facilidades de expresión que se dieron luego del golpe del 2 de diciembre de 1931, las acciones de los comunistas se multiplicaron por vía de la prensa revolucionaria con fuerte apoyo internacional y las actividades de agitación. Los comunistas se propusieron participar en las elecciones municipales convocadas para el 3 de enero de 1932, lo mismo que en las legislativas del 10 al 12 del mismo mes, para lo cual inscribieron a sus partidarios. Cabe mencionar que en esa época, para inscribirse como votante, una persona debía decir expresamente con cuál partido simpatizaba, y con esa información se elaboraba una lista de partidarios. Después del alzamiento, el gobierno utilizó estos listados para ejecutar a los campesinos e indígenas. A sabiendas de que el proceso electoral estaba viciado, la dirección comunista determinó seguir una pauta insurreccional, aunque intentó negociar con el gobierno para evitarla, pero resultó imposible. A mediados de enero decidieron el alzamiento confiando en que, entre otras cosas, sus simpatizantes en el ejército, es decir, soldados y oficiales de rango, lograrían neutralizar la acción militar en su contra. En ese punto fueron sorpresivamente capturados Farabundo Martí y los dirigentes universitarios Alfonso Luna y Mario Zapata. Estos dos últimos no eran comunistas, pero sí simpatizaban con el ideario de reforma social. En cambio, a Martí el Comité Central le había encargado los aspectos militares de la insurrección. A los detenidos en su escondite se les decomisó material bélico, instrucciones y proclamas impresas para orientar el levantamiento. A raíz de las capturas, la noche del 20 de ese mes, la dirección del PCS
discutió la nueva situación creada. Algunos pensaban que debía suspenderse el levantamiento para evitar el fusilamiento de los capturados. Sin embargo, la decisión que se adoptó fue la de proseguir el plan y mantener la fecha del 22 como definitiva. Pese a la falta de coordinación de acciones en distintos puntos claves de la rebelión, esta no se pudo detener. La dirigencia comunista se plegó a ella, ejecutando lo que resultaba posible de sus planes. Era un escenario de tragedia extremadamente complejo y como tal se desarrolló. A fines del mes, cuando las represalias en la zona continuaban, Martí, Luna y Zapata fueron llevados a un consejo de guerra que los condenó a muerte. Fueron fusilados en la mañana del 1 de febrero en el Cementerio General de San Salvador, ante los rumores de que Martí había sido ejecutado en el interior de la penitenciaría. El boletín oficial redactaba en Casa Presidencial, en una de sus páginas justificaba la legalidad de las acciones realizadas en los siguientes términos. El gobierno quiso que se siguieran todos los trámites legales y que Martí fuera juzgado por autoridad competente, dejándole todos los medios de defensa y que justamente con él fueran juzgados Mario Zapata y Alfonso Luna, que eran los más activos ayudantes de Martí. Efectivamente, el proceso tuvo lugar el 30 de enero con todas las formalidades de la ley, pero Martí no quiso defenderse. El alzamiento de 1932 dejó profundas huellas en la conciencia de los habitantes de El Salvador. La población indígena sintió temor de mostrarse como tal. El idioma, la vestimenta y las costumbres se convirtieron en formas peligrosas de identificarse y fueron reemplazadas por otras menos evidentes. Lo cierto es que los indígenas comenzaron a experimentar una ladinización más fuerte. En los otros sectores quedó la imagen de un enfrentamiento sangriento. En los años siguientes se reforzó el miedo con una gran fuerza militar o se previno el descontento por medio de reformas sociales, con la intención de que un hecho como ese no se repitiera.